Quizás hemos pasado años de la vida viviéndola de una u otra forma, pero creemos o pensamos que hemos visto la bendición de alguna forma, pero lo cierto es que Dios quiere que la conozcamos de una forma extraordinaria. Y vida eterna se refiere a la salvación. Se refiere a la salvación. Y no solamente en tu vida, sino que también los que están antes de ti y después de ti. O sea, para tus padres y para tus hijos y también los hijos de tus hijos. Y muchas veces hay padres que son convertidos en Cristo por sus hijos. Hijos que van con toda esa inocencia, esa pureza de corazón a la presencia de Dios y claman por sus padres. He conocido chicos, hijos pequeños que en la escuelita dominical pedían por sus padres, por la gran violencia que había en el hogar, porque se golpeaban de una u otra forma o eran violentados en diferentes maneras. Y los chicos son los que sufren. Pero tenían ese corazón abierto, creyendo que un día el Señor podía hacer un milagro en la vida de sus padres. Y para sorpresa de no solamente de ellos, porque ellos ya tenían la fe, ellos lo creían. A pesar de que seguían viviendo y viendo a su padre que se alcoholizaba, de que de una u otra forma el hogar no es lo mismo. No es lo mismo cuando hay algo así dentro del hogar. No es lo mismo. Hay un desequilibrio. Algo se rompe, se destruye. Pero ellos, con ese corazón sincero, con esa pequeñez, pero ese corazón enorme, sabían que un día su hogar, sus padres, podía llegar a ser transformado. Por ello es tan hermoso decir, porque allí derrama Jehová bendición y vida eterna. Y estamos aquí reunidos, creyendo que la bendición de Dios la vamos a comenzar a conocer extraordinariamente. ¿Hemos vivido bendiciones? Sí. ¿La hemos disfrutado también? Sí. Pero el Señor nos quiere sorprender desde hoy extraordinariamente, viendo cosas que nunca hemos visto. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Es muy conocido entre los cristianos y los creyentes. Y es en el Antiguo Testamento. Antes de Isaías y después viene Lamentaciones y entre medio está Jeremías. Pero unos versículos anteriores al versículo 3 se presenta el Señor, se presenta Jehová, se presenta Dios antes de hablarle, pero se presenta de una forma no para que lo visualice, porque lo estaba escuchando Jeremías, pero se presenta como quien es, como quien es. Y le dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él, Jeremías, aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y luego continúa diciendo el versículo 3, clama a mí
y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le estaba hablando a Jeremías, y Jeremías en ese momento se caracterizaba y lo conocían como un profeta, pero llorón. Pero llorón porque Dios lo había llamado desde la niñez y tenía un corazón sensible. Tenía un corazón sensible, pero para Dios, para escuchar su voz, para escuchar lo que Dios quería para su pueblo. Y ahí estaba Jeremías. Y como hablaba directamente lo que Dios le decía para su pueblo, había quienes no le convenían ni querían escuchar esa palabra, entonces no tuvieron mejor idea que tomarlo a Jeremías y meterlo preso. Y ahí estaba. Pero dice que cuando estaba en el patio de la cárcel, ahí comienza la voz audible de parte de Dios a Jeremías. Porque ya le había hablado primeramente, pero luego la segunda le dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, el mismo Creador estaba tratando con Jeremías, el mismo Creador le estaba hablando a Jeremías. Dice que formó la tierra para afirmarla. Jehová es su nombre. Y me quiero quedar con el versículo 33 para continuar luego con San Marcos, que dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay una versión que me gusta mucho, y una versión que es la nueva versión TLA, traducción al lenguaje actual, se lo copia a Estanislao, que dice ese versículo, llámame y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Aquellos que trajeron la Biblia, vamos a San Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. San Marcos. Vamos al Nuevo Testamento, y donde nos habla, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es palabra de Dios. La pregunta del Señor
fue concreta y directo al grano. Bartimeo, un hombre ciego, pero también un mendigo. Alguien que no podía visualizar ni ver, sino solamente escuchar. Así tal como estaba Jeremías, si bien él podía llegar a ver, pero tenía que tener la voz, el oído sensible a la voz de Dios, porque estaba encerrado, estaba preso, y lo único que podía hacerlo salvo a él es la voz de su Creador, del que formó la tierra para firmarla, dicen los versículos anteriores. Y así estaba en ese momento y en ese lugar Bartimeo. Bartimeo estaba, dice, en un costado, mendigando. Pero había algo que lo caracterizaba a él como mendigo para ayudar a la ceguera que él tenía y que lo sustentaba de alguna forma, que para él era muy importante, que lo resguardaba no solamente del frío, sino también muchas veces de la lluvia, de la arena, de las tormentas que había en ese lugar. Lo ayudaba para el sustento, lo ayudaba para comer, que era mendigando con esa capa que llevaba encima. Y ahí estaba Bartimeo con su capa encima, mendigando en ese lugar. Y en el momento que escucha que alguien llegaba, alguien importante por las grandes voces que comenzaban a dar, los grandes murmullos, algo estaba siendo diferente en ese lugar. Geográficamente, algo estaba sucediendo en ese lugar. Y cuando escucha, se entera, entre toda la multitud que él estaba, quizás habrá preguntado quién es el que viene. Y alguno le habrá dicho, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Jesús, el que sana. Y no perdió la oportunidad. Dijo, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Y ahí comienza a dar voces. Él comienza a abrir su boca. Él comienza a soltar su lengua. Y él comienza a gritar desesperadamente en ese lugar. Y a pesar de que sabía que había grandes multitudes, porque lo sabía, porque lo sentía, y que quizás se habrá querido levantar de alguna manera para poder llegar a donde estaba el Señor, y como eso no era posible para él, tampoco tenía quien lo ayudara. Y no tenía quien lo ayudara porque lo hacían callar. Encima que era ciego, encima que tenía dificultad para llegar donde estaba la presencia de Jesucristo, lo hacían callar de alguna manera. Y comienzan a decirle, cállate, cállate, cállate. Pero él dice que seguía gritando más fuerte, Jesús, hijo de David. Pero el Señor seguía porque agolpaba una gran multitud. Y lo repito, gran multitud. Y cuando comenzó el ciego a querer levantarse, dice que se afirmó con un corazón entero, con un corazón íntegro, con todo su corazón, porque comenzó a brotar algo de lo más profundo de Bartimeo. Él quería un cambio para su vida. Él quería que su vida tenga un cambio radical. Él quería que su vida tenga un cambio extraordinario, sobrenatural. Y sabía también que solamente una persona podía llegar a hacer ese cambio en su vida. Él sabía que solamente una persona especial podía llegar
hacer el cambio, el gran cambio para su vida. Y ahí comienza a gritar mucho más, a dar voces mucho más grandes y más fuertes. Y le dice: Jesús, hijo de David, y le agrega: ten compasión de mí. Porque ya no aguantaba más estar sufriendo de esa forma. Y a pesar de que lo querían hacer callar y que había grandes multitudes para callarlo, no sé si el Señor lo habrá escuchado naturalmente en ese momento, porque había un gran bullicio en ese lugar. Así como Bartimeo, había muchos más enfermos que pedían ser sanados por el Señor. Así como lo perseguía en ese momento con la voz fuerte y audible el ciego Bartimeo, el mendigo. Había otros enfermos que querían también sanidad, pero había algo diferente en este hombre. A pesar de la incapacidad de poder llegar a ver y a visualizar con los ojos naturales, él tuvo la valentía, sabiendo de que algo sobrenatural podía llegar a tocar a Jesús. Él no podía tocarlo físicamente porque no lo veía, porque estaba lejos y porque la multitud era grande. Pero sí supo tocar el corazón de Jesucristo con su voz. Pero porque su voz no fue algo tan enorme y tan grande que pudo llegar a tocar el oído del Señor, sino que llegó a tocar el corazón de Jesucristo con su fe. Llegó a tocar el corazón del Señor con lo más profundo de su ser. Llegó a tocar la sensibilidad del Hijo de Dios con la fe que tenía en su corazón. Y a pesar de que no podía ver, él podía visualizar por dentro de que ese Mesías, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, podía volver para tocar su vida, sanarla y darle la vista y cambiarlo para siempre. Entonces toca el corazón del Señor, lo toca el corazón de Jesús. Y cuando el Señor siente que hay alguien que lo está llamando, comienza a actuar y a moverse la gracia. El punto: la voz de la fe de Bartimeo movió la gracia de Jesucristo. Y en ese punto, en esa voz y en esa gracia, hace que algo comience a fluir de lo más profundo del Señor hacia la vida de Bartimeo. No fue la desesperación de Bartimeo que movió el poder de Jesucristo, no lo fue. Dice la palabra de Dios que la necesidad no mueve el poder de Dios. La necesidad no mueve el poder de Dios a tu favor. Lo que mueve el poder de Dios a favor de una persona es la fe que hay en su corazón. Por eso el Señor en ese momento, alguien me está llamando. Alguien me está llamando. Alguien tocó mi corazón. Alguien tocó mi corazón. Alguien me conoció. Alguien que no me conocía me conoció en este momento.
conoció que soy el Hijo de Dios. Alguien conoció que soy el Mesías y que vengo por su vida aquí en la tierra. Alguien conoció que soy el Hijo de Dios y que vine para salvarlo aquí en la tierra. Alguien me conoció y tocó el corazón del Señor. Cuando siente ese toque, el corazón de Jesús se mueve a sus discípulos, porque para ello tenía su gente alrededor, tenía sus discípulos. Y los discípulos comienzan a llamarlo y le dicen: ten confianza, ten confianza. Levántate. El Maestro te llama. Te llama. Dice el Evangelio de San Marcos. Y dice que enseguida viene lo hermoso de esta narración. Arrojó su ropa, arrojó su capa, se despojó de su capa y se levantó y vino a Jesús. Lo curioso de esto y de este versículo es que cuando él se decide a arrojar su capa, está simbolizando de que decidió en ese momento, con esa palabra de los discípulos cuando le dijeron: ten confianza, levántate, Él te llama. En ese momento y en ese lugar dejó y decidió dejar toda su vida antigua, toda su vida pasada, todo su pasado, y todos los que no lo dejaban moverse ni abrir su boca en ese lugar, lo dejó atrás. ¿Qué te quiero decir? Que la capa está representando su naturaleza humana, que la capa en este momento está representando toda su vida, lo que lo representaba y por lo que vivía. La capa representaba el ser mendigo, representaba la necesidad, representaba que con esa naturaleza él era un mendigo. En ese momento preciso, él decide abandonar y dejar su vida de mendigo, dejar la vida de mendigo, pero también levantarse. Cuando alguien se decide a dejar toda su vida pasada, también se levanta. Y cuando alguien deja su vida pasada y se levanta, también decide escuchar la voz de su Señor. Cuando le dijo: te llama, voy por tu voz, Señor, voy por tu voz, voy por ti, Señor. A pesar de que muchos fueron los problemas, a pesar de que había grandes multitudes que representan los problemas que tenía en ese momento, para llegar al Señor, no importa, no importa, voy tras el Señor y voy tras la bendición para mi vida. Era mendigo,
Sí. ¿Era valiente? También lo era. Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Mire, hay un dicho muy conocido que dice: el tren pasa una sola vez en la vida. No sé si lo ha escuchado, pero yo lo escuché un montón de veces. El hombre puede llegar a decir: el tren pasa una sola vez. Pero Jesús, y para Jesús, su salvación pasa todos los días. Muchas cosas pudieron haber sucedido en tu vida, pero estoy para decirte en este momento y en este lugar que Jesús está pasando por tu vida, que Jesús está esperando por ti, que Jesús está en la puerta de tu corazón, que a pesar que haya grandes multitudes a tu alrededor, de problemas, de tristeza, de angustia, de vicios, déjeme decirle que Jesucristo está para escucharte cada día de tu vida. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y mientras estemos aquí y su gracia esté activa, tenés todavía la oportunidad, con la voz audible, que el Señor te dice: sigo esperando por ti. No es tarde, no es tarde para quien le busca, no es tarde para quien lo necesita. Siempre te espera. Búscalo cada día de tu vida. Él es la fuente de vida, es la fuente que sacia tu ser. Él es la fuente que sacia el alma sedienta de cada hombre y de cada mujer. Para ir terminando, déjeme decirle que lo extraordinario está por venir, que lo extraordinario está por llegar, que lo extraordinario está por llegar a tu vida, que lo extraordinario está por llegar a tu casa, que lo extraordinario está para visitarte en tu familia, que lo extraordinario está para quedarse en tu casa, en tu hogar, en tu familia y hacer algo nuevo. Solo necesita ser valiente, dejar tu vida pasada, que entre Jesucristo y que te dé una nueva salvación llena y de vida eterna. Gloria a Dios. Maestro, estaba ahí presente. Y el Señor quizá pueda llegar a decir: ¿qué tipo de pregunta le hizo? ¿Qué quieres que te haga? En otra versión podría ser: ¿qué quieres que haga por ti? Si sabía que era ciego y que lo llamó. Pero lo que quería el Señor, así como lo dijo con su corazón, como lo llamó desde lo más profundo de su ser, también quería escuchar su voz. Cuando escucha su voz, cobra identidad. ¿Por qué? Porque con la voz aprende a conocerte. Cuando usted habla continuamente con una persona, esa persona, por más que no lo vea, puede llegar a decir: pero me pareció haber escuchado la voz de fulano o de fulana. Así es el Señor. Quería escuchar su voz. Tal cual le dijo el Señor a Jeremías. Dios sabía y conocía la necesidad de Jeremías. Pero Él le dijo: clama a mí y yo te responderé. Conocía su necesidad, pero era necesario que abra su boca, era necesario que también suelte su lengua
para que esas palabras comiencen a salir del corazón de Jeremías, tal cual le sucede a Bartimeo. No estaba en una prisión como estuvo Jeremías, pero estaba en una prisión natural. Él no podía ver, pero el Señor escuchaba y conocía su voz. Y quería que el mismo ciego Bartimeo y el mismo mendigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo curioso sucede en el final del capítulo, que dice: y enseguida recobró la vista. Pero para que eso suceda, para que ese final ocurra en el capítulo, para que ese milagro exista, tenía que haber un paso primeramente. Un paso de parte del necesitado. Abrir su boca y soltar su lengua. Muchas veces queremos cosas y nos quedamos sentados, cruzados de brazos, esperando que alguien nos ayude. Pero la ayuda viene de Dios, y esa ayuda la tiene que aprender usando su corazón, abriendo su boca y soltando la lengua. Por ello le dice el Señor, porque lo conocía y lo mandó a llamar. Lo había escuchado ya con voz de fe, pero era necesario que haya una intercesión, que había unas palabras que tenía que soltar. Y cuando le dice: ¿qué quieres que te haga?, el ciego le dijo: Maestro. No lo veía, pero escuchaba su voz. Y le dijo: Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Ya había pasado por mucho y no quería dejar pasar esa oportunidad. Y es la oportunidad que tenemos en este día, en este momento. Solo es decisión tuya. Solo es decisión de tu corazón. La bendición viene por una decisión personal, donde nada ni nadie puede interferir. Nada ni nadie puede interferir entre usted y Dios. Y es lo más hermoso que Dios puso en cada ser humano de toda la tierra, que se llama la libre voluntad o el libre albedrío de elegir. ¿Qué decisión vas a tomar para tu vida en este momento? ¿Qué decisión? La decisión de Bartimeo fue espontánea y auténtica y directa. Señor, que recobre la vista. Ya se había despojado de su vida antigua, de su capa, del ser mendigo, e iba al encuentro del Señor, porque sabía que allí tenía su milagro. Y ocurrió el milagro. ¿Y sabe por qué ocurrió? Por su fe. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Note que antes de recobrar la vista, para terminar, antes de recobrar la vista, el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado, porque lo principal
Y lo primero que tiene que existir en una persona es que tenga la salvación de Jesucristo dentro de su corazón. Y todo lo demás viene por añadidura. Y cuando recibió la salvación, recibió la sanidad en sus ojos. Dice, y enseguida recobró la vista. Yo te invito en este momento a que pueda ponerse usted de pie para hacer esta plegaria. Y allí donde estás, si querés te puedes poner de pie. Si querés cerrar tus ojos para no distraerte, simplemente estás en la presencia de Dios y Él está para tocarte, para sanarte y para liberarte. Y repita junto conmigo: Padre Santo, en este momento yo te doy gracias porque tu presencia está aquí, a mi lado. Señor, te visualizo frente a mí. Necesito de ti, te necesito. Señor, mi corazón, mi alma está sedienta de ti. Señor, mi vida fue un fracaso por todo lo que he pasado, por todo lo que he vivido, por todo lo que he perdido. Señor, he perdido mucho de mi vida, pero en este momento, Señor, me determino a despojarme. Señor, así como narra San Marcos, que tiró su capa para ir tras el Señor, en este momento, Señor, me despojo de todo para ir a ti. Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, te recibo en lo más profundo de Él. Te recibo en lo más profundo, Señor. Reconozco tu sacrificio, tu sangre vertida por amor a mi vida, a mi vida. Señor, ya no quiero hacer esa vida como el mendigo Bartimeo. Me determino a vivir una nueva vida, recibiendo la salvación. Señor, y en este momento entrego mi vida y mi cuerpo, de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Tu Espíritu Santo esté fluyendo en mí, y que la sangre de Jesucristo ahora esté tocando mi cuerpo, sanando todo mi cuerpo. Señor, sana los dolores, quita todo dolor de mi cuerpo, sácalos, enfermedades contraídas a través de amarguras. Señor, en este momento recibo la sanidad en mis órganos vitales, en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza por angustia, en el nombre de Jesucristo se va. Señor, en el nombre de Jesús, articulaciones en las vértebras, en las rodillas, es sanadas. Señor, las vértebras son sanadas en el nombre de Jesús. Señor, fluye con sanidad en el nombre de Jesucristo, en todo mi cuerpo, en todo mi ser. Sienta ahora el fuego de tu Espíritu, tocando, sanando aquí donde estoy, en el nombre de Jesús, llevándose enfermedades y dolores, en el nombre de Jesús. Señor, te entrego mi casa, te entrego mi hogar, te entrego mis hijos, para que sean cubiertos y bajo tu salvación, por la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario,
que es aplicada ahora en mi familia, en mi vida y en mi casa, para la gloria de Dios, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo, sábados y domingos a las 20 por la pantalla de Canal 4 Cablevisión Villa Constitución, Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, Facebook Live y nuestro canal de YouTube. También podés mirar nuestros programas por Canal 4 todos los viernes al término de Telenoticias. Seguinos en nuestras redes sociales, búscanos como Aires del Cielo y volvé a escuchar nuestros mensajes cuando quieras, desde nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify. Te podés comunicar con nosotros al 03400 47 53 50 o al 03400 52 66 45.